Hasta la década de 1970, las políticas educativas en Paraguay buscaban similar a la población indígena a una cultura nacional unitaria de herencia europea. No fue hasta la caída de la dictadura y la Convención Constituyente de 1992 que el Estado reconoció la identidad étnica de los pueblos originarios del país y la necesidad de un sistema educativo específico para ellos. 2 décadas más tarde, sin embargo, un 40% de la población indígena seguía siendo analfabeta. La mayoría de sus escuelas están en condición precaria y un escaso 5,2% de los jóvenes indígenas están matriculados en la educación de nivel medio. Educación indígena en el Paraguay, un objetivo de esfuerzo diario. Investigación para el desarrollo.